Aquí tenemos un vídeo sobre el mercado de trabajo en la versión del modelo de Blanchard. Ya sabéis que el libro de Blanchard es el que se utiliza en inflación y crecimiento de tercero de AD. Cuando estudiamos el mercado de trabajo de forma habitual, hay una oferta y una demanda de trabajo. Esas funciones relacionan la cantidad ofrecida y la cantidad demandada con el salario real o monetario. Eso según que estéis en modelos de tipo clásico o en modelos de tipo keynesiano. En estas circunstancias, el equilibrio en el mercado de trabajo se verifica para aquel salario donde coinciden la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad demandada. Algo así venís estudiando desde primero. Sin embargo, el mercado de trabajo que aparece en el libro de Blanchard y que es el que tenéis que conocer perfectamente para examinaros de inflación y crecimiento, está basado en dos ecuaciones, la que llaman ecuación de precios y la que llama ecuación de salarios. Ahí están las, vamos a llamar, fórmulas, las funciones, la ecuación de precios, la ecuación de salarios, ecuación de precios, ecuación de salarios. Allí las variables van a ser el salario real y la tasa de desempleo. No el nivel de empleo, sino la tasa de desempleo. Vamos a estudiar la ecuación de precios. La ecuación de precios la plantean inicialmente de esta manera. Al salario, los empresarios le aplican un porcentaje, un margen, y así fijan el precio de sus productos. Repito, a los salarios, los empresarios les fijan un porcentaje, le aplican un porcentaje, y así surgen los precios. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues mire usted, leyendo el libro. Brevemente, Blanchard supone que la producción es función lineal del trabajo, que la productividad marginal es unitaria, que para incrementar la producción en una unidad se necesitaría una unidad adicional de trabajo. Vamos, que si usted quiere incrementar la producción en una unidad, necesita un currito más, lo que supondría incrementar sus costes en ese salario, en un salario adicional. Pues si el incremento del coste por aumentar la producción en una unidad es pagar un salario adicional, el coste marginal es el salario. Repito, si para aumentar la producción en una unidad necesitas un currito más y pagar un salario más, el coste de esa unidad adicional, que es el salario, es el coste marginal. O sea, el coste marginal, desde el punto de vista del empresario, es pagar un salario. Y ahora viene lo más importante. En competencia perfecta, el precio sería igual al coste marginal. Pues si en competencia perfecta P es igual al coste marginal, o sea, al salario, es que mu, el margen, es cero. En condiciones de competencia perfecta, el precio es igual al coste marginal, y en ausencia de competencia perfecta, el precio sería mayor. O sea,
Si el precio es mayor que omega, es porque un mu es mayor que 0. Concretamente, y esto le tiene que quedar muy claro desde ahora, en condiciones de competencia perfecta, mu es igual a 0. Mientras más nos alejemos de la competencia perfecta, mayor será el margen que aplicarán las empresas. Esto tendrá que ser utilizado en este tema y en los siguientes. Repito, mientras más nos alejemos de la competencia perfecta, mayor será el margen que aplicarán las empresas. Si a esta expresión le damos un poco la vuelta, nos queda la ecuación de precios. Y observad este detalle. Esa ecuación no depende de la tasa de desempleo. Bueno, pasemos hoja. Repito, esa ecuación no depende de la tasa de desempleo. Vamos a ver un poco qué significa este gráfico. Suponemos un margen inicial mu sub 0. Mu sub 0. La ecuación de precios, esa. Al no depender de la tasa de desempleo, una recta paralela al eje de abscisas. Si el margen se reduce hasta mu sub 1, como la mu está en el denominador, si disminuye, hace que la fracción aumente. Esa fracción aumenta si mu disminuye. Entonces, la ecuación de precios se desplaza paralelamente hacia arriba. En síntesis, lo que más importa es que el salario real va a venir predeterminado por cuál sea el margen que apliquen las empresas. Si el margen es mu sub 0, este va a ser el salario real. Si el margen es mu sub 1, este va a ser el salario real. El salario real viene predeterminado. Vamos ahora con la ecuación de salarios. Se postula que a mayor tasa de desempleo, menor será el poder negociador de los trabajadores y menor será el salario real elegido. O sea, a mayor tasa de desempleo, menor salario real elegido. Concepto importantísimo. El salario real elegido por ellos. O sea, se supone que hay una relación inversa entre salario real elegido y tasa de desempleo. En la función aparece un parámetro Z. Cuando cambia el valor del parámetro, la función se desplaza. Concretamente, si Z aumenta, se desplaza la función hacia arriba. Lo cual significa que cualquiera que fuera la tasa de desempleo, cualquiera que fuera, los trabajadores elegirían, vuelvo a repetir que la palabra es importante, elegirían salarios reales mayores. El manual señala como ejemplo un aumento de las prestaciones por desempleo. Veamos el dibujo.
Veamos el dibujo. Hay una tasa de desempleo U sub 0. No confundir la U con la mu del margen. Sea una tasa de desempleo U sub 0. La mejora de la posición negociadora de los trabajadores afecta a la ecuación de salarios. Si efectivamente es esta y ha mejorado su posición negociadora, en vez de requerir, demandar o lo que sea este salario real, elegirían uno mayor. La función se ha desplazado hacia arriba. Aquí hay cierta ambigüedad porque los exámenes te dicen ha pasado esto, ha pasado lo otro, y tú tienes que interpretar si eso es una mejora o un empeoramiento del poder negociador de los trabajadores. Vamos ahora con el equilibrio del mercado de trabajo según Blanchard. Pues es el que corresponde a la intersección de las dos ecuaciones y así quedan determinados los valores de equilibrio del salario real y la tasa de desempleo. Igual que en un mercado de trabajo normal y corriente, el equilibrio es donde se cortan la oferta y la demanda y de allí sale el salario y el empleo, pues aquí en la intersección saldría el salario real y la tasa de desempleo. Pero es matizable. Ojo, esto lo acabo de decir. El salario real de equilibrio viene predeterminado por la ecuación de precios. Esto es, dado un valor del margen, el salario real queda fijado. En cuanto a la tasa de desempleo, es así. Será la que corresponda a la intersección entre la ecuación de precios y la ecuación de salarios. Y en el manual recibe la denominación de natural. O sea, que hay una tasa de desempleo natural. Pues tan natural no es. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Ahí tenéis la representación de un equilibrio. Fijado el margen por las empresas, queda fijada la ecuación de precios. Y queda fijado ya lo que va a ser el salario real de equilibrio. La intersección de la ecuación de precios con la ecuación de salarios, lo que va a determinar es el llamado tasa natural de desempleo. La intersección determinará la tasa natural. Pero insisto, no es tan natural. Veamos. Si cambia mu, la raya se mueve. Luego, la intersección se da en otro lugar. Si cambia el poder negociador de los trabajadores, esta raya también se mueve. Luego cambia la intersección. O sea, no ha de interpretarse la palabra natural como algo que está determinado por las fuerzas de la naturaleza. Vamos ahora a resolver algunas preguntas de examen. Vamos a ver. Siempre se parte de una tasa de equilibrio. Siempre se parte de una tasa natural, que es la de equilibrio. Cambia la legislación antimonopolio. Y en este ejercicio nos dicen que se reduce el poder de mercado de las empresas. Pero en algún ejercicio no te lo dirán. En algún ejercicio te puede decir que cambia
la legislación antimonopolio en el sentido de promover una mayor competencia entre las empresas. Por ejemplo, en algunos países, cuando una empresa es demasiado grande, sus leyes la obligan a fraccionarse en empresas más pequeñas. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el mercado de trabajo? El cambio en la legislación antimonopolio, en la reducción en el poder de mercado, me está mandando de cabeza al margen. Vamos a ver. Si disminuye el poder de las empresas, si disminuye el poder, tendrán que disminuir el margen. Si aplicaban un margen del 40% al salario, pues se ha disminuido el poder de las empresas. Si se acercan a la competencia perfecta, ya no podrán aplicar ese margen del 40, a lo mejor tendrán que aplicar un margen del 20, del 15, etc. Eso desplaza la ecuación de precios paralelamente hacia arriba. ¿Lo veis? Disminuye mu, la ecuación se va para arriba. Equilibrio, equilibrio. Conclusión, disminuye la tasa de desempleo, o sea, ahora la tasa de paro natural es menor y el salario real es más alto. Hombre, así que el paro natural se hace más pequeño cuando se realizan, cuando tienen lugar leyes antimonopolio. Qué interesante. Una forma de luchar contra el paro sería evitar la creciente concentración de las empresas. Vamos a ver cuál es la solución correcta. Cogemos la hoja anterior. Cogemos la hoja anterior. Disminuye la tasa de paro natural. Efectivamente, disminuye la tasa de paro natural. Y aumenta el salario real de equilibrio. Aumenta el salario real de equilibrio. ¿Veis qué fácil? Otra pregunta. Un cambio en la legislación de los salarios que aumente el salario mínimo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos directamente al dibujo. Aumenta el salario mínimo. Acaba de ocurrir hace poco en nuestro país. Mejora la posición negociadora de los trabajadores. Pues en ese caso, el salario real requerido, que era este, ahora pasa a ser este otro. ¿Lo veis? Pero ese es el requerido. Y el salario de equilibrio era y sigue siendo este, porque no ha cambiado el margen que aplican las empresas. Entonces no pasa nada en este mercado. Sí que pasa. Este era el equilibrio inicial y ahora
es este otro. Aumenta la tasa de desempleo. Pues vaya, o sea, que si hacemos algo que mejore el poder negociador de los salarios, según el modelo de Blanchard, lo que se va a hacer es crear más paro. Esto lo oye uno por la radio, por la tele, cada 2 por 3. Al final lo que van a crear es más paro, claro. Mientras no se reduzca el poder monopolístico de las empresas, eso es lo que va a ocurrir. Más paro. Bueno, entonces, volviendo al gráfico, el aumento del salario mínimo mejora la posición negociadora de los trabajadores. Requerirían salarios mayores. La ecuación de salarios se ha desplazado hacia arriba. El equilibrio inicial estaba aquí. Ahora está aquí. El salario real no se ha movido. ¿Y el empleo? Sí, la tasa de desempleo ha aumentado, puesto que hemos pasado de aquí a la otra. ¿Ves cómo hay que jugar con esto? Es sencillo, es sencillo. Vuelvo a repetir que este es el modelo del mercado de trabajo de Blanchard. Por cierto, Blanchard hasta hace poco era el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. La dirección del Fondo Monetario Internacional ha cambiado poco y digamos que ya Blanchard no está allí. Y las políticas que se están sugiriendo, las políticas económicas que se están sugiriendo desde el Fondo Monetario Internacional, ya no son las que corresponden al modelo de Blanchard. Bueno, vamos con un tercer ejercicio. Uy, este es mixto. Este es un ejercicio mixto. Veamos. Por un lado, se reduce el poder de mercado de las empresas. Y por otro lado, se elevan las prestaciones por desempleo. Uno de los impactos va a afectar a la ecuación de precios. El otro impacto va a afectar a la ecuación de salarios. Vamos al dibujo. Yo recomiendo, en este caso, en el caso en que haya dos prestaciones simultáneas, que se hagan dos dibujos y que cada dibujo recoja el efecto de cada perturbación. Partíamos de aquí y de aquí. Hay una rata. Hay una rata en el dibujo. Hay una rata en el dibujo. No importa, la vamos a corregir. No hay una errata. No hay una errata. Por un momento me ha despistado. La reducción del poder de mercado de las empresas es una disminución del margen. Bueno, si el margen disminuye, como está en el denominador, la fracción aumenta. La rayica se va para arriba. Hemos pasado de este equilibrio a este otro. Moraleja, el salario real aumenta
y la tasa de desempleo disminuye. Lo dejamos ahí. Y la otra, incremento de la tasa de cobertura del desempleo. Eso significa que la ecuación de salarios se desplaza verticalmente hacia arriba. Raya inicial. Al desplazarse verticalmente hacia arriba, pasamos de este equilibrio a este otro. El salario real se queda como estaba, pero la tasa de desempleo aumenta. Salario real igual, tasa aumenta. Hemos estudiado cada perturbación por su lado. Repasemos. Disminuye el margen. Disminuye el margen. Esto se va para arriba. Equilibrio inicial. Equilibrio final. Mayor salario real. Menor tasa de desempleo. Vamos con lo otro. Incremento de la tasa de cobertura del desempleo. Eso mejora las condiciones de los trabajadores. La ecuación de salarios se va para arriba, o si queréis se va a la derecha, queda lo mismo. Pasamos de este equilibrio a este otro. Aumenta la tasa de desempleo. Síntesis. Aumenta, disminuye, igual, aumenta. Pues aumenta con igual, la combinación es aumentar. Aumentar el salario real. Repito, aumenta, se queda igual, la combinación es un aumento. Tasa de desempleo. Una de las perturbaciones la hace disminuir, la otra perturbación la hace aumentar. ¿Qué va a pasar al final con la tasa de desempleo? Pues que va a quedar indeterminada. Lo que ocurra con ella va a depender de cuál de los dos impactos tenga mayor fuerza. Aquí tenemos la solución. Un aumento del salario real de equilibrio, quedando indeterminada la tasa natural de desempleo. Esto es el mercado de trabajo según Blanchard. Pero cuando avancéis en el libro, veréis cómo a partir de este mercado de trabajo surge la función de oferta agregada. Y allí el nivel de precios ya no va a ser simplemente P. El nivel de precios va a ser una P con una estrellita que significará precios esperados o expectativas de precios. Os anticipo lo que vais a encontrar en el tema siguiente de la asignatura, pero repito que ya el resto de la asignatura arranca de este mercado de trabajo. Espero que os haya resultado interesante esta exposición.